Bien, ahora damos inicio a la serie de conferencias que ha organizado Aconavic en marco del proyecto que cuenta con Turismo Emprende. Vamos a dar pase a Simone Racing para que haga una presentación de Aconavic. Simone, te escuchamos. Y después de Simone va a presentar un video sobre Aconavic, que Andrea es la que va a presentarlo. Sí, buenas noches con todos. Mucho gusto estar con todos ustedes. La idea es dar un breve resumen de lo que es Aconavic y de dónde viene toda esta oportunidad para compartir 8 capacitaciones, toda una serie sobre el turismo de naturaleza y aves aquí en la región San Martín. Bueno, creo que varios de ustedes ya conocen Aconavic, pero igual voy a comentar brevemente. Queda en kilómetro 24.5, carretera Yurimaguas. Es un espacio grande, son como 40 hectáreas en propiedad y después hay todavía atrás toda la cordillera escalera que se está también protegiendo. Es un esfuerzo de más de 10 años de recuperación del ecosistema porque han sido unos 15 hectáreas de suelos degradados por uso como pasto para ganado y se ha empezado a reforestar con diferentes especies, principalmente con especies que atraen aves, ¿no? Una idea detrás como para poder tener una biodiversidad enorme en este sitio. Y se ha plantado también varios orquídeas, bromelias, heliconias, lo que trae muchos colibríes. Entonces es un espacio donde se ha tenido muchísimas visitas de los hardcore birdwatchers en inglés, los profesionales o semiprofesionales avistadores de aves. Han llegado de 44 nacionalidades en todos estos años, porque hay algunas especies que son muy difíciles de encontrar y en Aconavic sí o sí encuentras, por ejemplo, el golden-headed manatee y el coqueceno, que es un colibrí que prefiere justamente el ecosistema que hay en Aconavic. Entonces, es un paraíso que en realidad cuando llegó la pandemia nos inspiramos porque ya se acabó el turismo internacional un tiempo y nos inspiramos para hacer un producto de turismo de naturaleza en el mismo Aconavic y hacerlo atractivo para un público nacional. Y hay una ruta que pasa por los miradores, que hay un mirador de 360 grados de vista alrededor de las montañas. Hay otro mirador de colibrís donde en una hora puedes ver 11 especies de colibrís y hay una cantidad impresionante, te pasan por la cabeza, es muy lindo el sitio. Y luego hay un circuito, una caminata de 1 hora y media, si vas lento, observando tal vez 2 o más tiempo. Y pasas por una laguna, por un bosque primaria, donde hay un árbol gigante, donde nos gusta mucho tomar fotos. Y por la cascada del Oso, que es agua que viene de los bosques de esponja en la punta del cerro. Agüita fresca del día, con mucha energía en este sitio. Y encima estamos muy contentos de tener también la noticia que vamos a tener una piscina. Eran 2 piscigranjas que teníamos, también con agua fresca, pero la primera piscigranja ya tiene puro piedra y cemento, y con el agua fresca que va entrando las 24 horas, es una riquísima piscina. Entonces el producto que se puede ofrecer ahora es un full day Aconavic, con esta caminata, con los miradores y con piscina y almuerzo al final. En
Entonces, para definir ese producto, luego hemos probado si es que tiene buena acogida entre los turistas, y tenemos otra iniciativa que se llama Shimiyaku Lodge, que queda en Abocatoma, Río Chilcayo, donde hemos ido recibiendo turistas nacionales, algunos de países vecinos también, quienes se han animado para ir a hacer este circuito en Aconavik, y ha sido un éxito con cada uno de ellos. Les ha encantado toda esa biodiversidad y los diferentes elementos en el circuito. No es solamente una caminata hasta una catarata, sino tenemos miradores, los colibríes, la laguna, el bosque primario. Y les contamos también de las cosas que vemos en las cámaras trampas que hay, entre otros ya el otro rumbo, ¿no? Entonces, pronto tenemos toda esta oferta en la página web, y también tenemos otra iniciativa ahora en mismo Shimiyaku Lodge, aquí en la Abocatoma, Río Chilcayo, que queda a 15 minutos del centro de Tarapoto, 10-15 minutos, donde estamos construyendo un centro de interpretación de colibrís. Y esto es un circuito muy cortito, donde también se puede observar varias especies de colibrís, no quizás las mismas variedades porque es otro ecosistema, pero la experiencia es una experiencia corta para un público más amplio. Es una experiencia de conocer un poco de forma lúdica cómo el colibrí interactúa con las flores y con la naturaleza, cuál es su rol en el ecosistema, cómo vive el colibrí. Después hay un pequeño circuito alrededor de unas pozas de agua, y se ve ahí los bebederos con los colibríes, ¿no? Está articulada aquí la ruta con otros atractivos, entonces es otro full day que se completa con este jardín de colibríes. Y Shimiyaku Lodge, que también va a tener su restaurante pronto aperturado. Todo esto ha sido con la colaboración del Mincetur. Estamos agradecidos con su apoyo. Aquí está su logo en la pantalla, que Mincetur está apoyándonos con esto, y esperamos también contribuir al desarrollo del turismo de naturaleza y del aviturismo en la región. Entonces, mucho gusto con todos, muchas gracias por su interés en el turismo de la región. Y muchas gracias Antonio y Wilson por estar aquí hoy día organizando este evento. Ahora damos pase a Andrea. Gracias por la palabra, Simone. Aconavik es lo máximo, todos los que conocemos, especialmente para ver a qué es Hermit, que es lo más buscado en esa zona. Y muchos que hemos estado ahí lo hemos disfrutado, y Luchito Castañeda, que está aquí en sala, también sabe, y él más aún todavía acompañando a Jerry. Ahora vamos a dar pase a Andrea para que muestre el video de Aconavik, por favor. Vacunado.
mamá? ¿No ha nacido? ¿A Joaquín? Ya. Fue la parte mala de la vida. Qué responsable. Debería estar el como todo, ya hacer cosas de Claro, hablando de comer, por supuesto, hay que acostarme, quiero estar estudiando, tareas. Mi hermanita, 2 meses. Su hermanita conmigo, la mía. 10 años. Antonio, está sin micrófono. Y ya se activó. Okay. Ya, gracias. Como todos sabemos, Aconavic está ubicado en el kilómetro 24 a la carretera Yurimaguas. Es un lugar espectacular para la observación de aves, la observación de flores. Es bienvenido en la ruta noramazónica y más aún en la región San Martín. Ahora vamos a dar inicio ya a las presentaciones, pero no sin antes hacer un preámbulo. Hay unas reglas de la reunión que hay que mantener los micrófonos apagados para no interferir con la exposición, solamente encenderlos si en caso quieran hacer preguntas, o también las pueden hacer por el chat, por favor, para no estar escuchando conversaciones que no son parte de la reunión o de la temática. Ahora yo les voy a mostrar, y que todos ya lo han visto y se les ha llegado a sus correos o cuando han recibido la invitación. Tienen ahí la serie de las sesiones que vamos a tener en estos días. Hoy día va a dar inicio, hoy día y mañana va a exponer Wilson Díaz Miranda. El tercer día nos va a exponer sobre el turismo fotográfico en la Ruta Norte, Carlos Calle. El cuarto día vamos a tener un taller de guiado de observación de aves a cargo de Henry González. El quinto día les voy a hablar sobre la ruta de los colibríes entre San Martín y Amazonas. El sexto día va a hablar a Ángel Chujutali sobre el turismo de anfibios en San Martín. El séptimo día les voy a hablar sobre la operación logística entre San Martín, del tema de turismo especializado. Y el octavo día les voy a hablar sobre orquídeas de San Martín. El noveno y décimo día van a hacer 2 visitas de campo. Ya Jerry les estará comentando, y la capacidad también de personas que van a poder participar en estas sesiones. Básicamente van a ir a Shimiyaku y van a ir al Mono y la Gata y a Aconavic. Entonces, esas son las 10 sesiones que se está trabajando en marco al proyecto financiado por Turismo Emprende. Antes, Wilson Díaz, él es biólogo de profesión, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 96. Él es socio fundador de Green Tours, una empresa de turismo que nació en Cajamarca.
y ha trabajado el norte y más aún han hecho uno de sus fuertes, el tema especializado en la observación de aves, no sin dejar el turismo convencional que se puede ir llevando desarrollando en el norte del Perú principalmente. Él desde el año 2011 ha trabajado ya como guía especializado en la observación de aves. También ha trabajado en la Asociación para el Rescate del Ecosistema de Cajamarca en el año 2003-2004, en la conservación y promoción turística de Cajamarca y en la conservación del colibrí cometa de vientre gris, Taphrolesbia griseventris. También ha sido consultor para diferentes empresas y también para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, también en el tema de aves para la Ruta Norte. Con el caso de Wilson, ustedes pueden hacer sus preguntas, como les dije al inicio, pueden hacer sus preguntas por el chat o encender el micrófono y puede hacer un tema interactivo. Bien, Wilson, ahora te damos pase ya para la exposición. Gracias, gracias Antonio. Buenas noches a todos. Veo algunos nombres conocidos por ahí. Saludos para todos, amigos que no nos vemos hace tiempo. Espero nos veamos pronto. Bien, entonces, como mencionaba Antonio, hoy empezamos el ciclo de charlas en el tema de turismo naturaleza. Conmigo vamos a tener 2 charlas. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la actividad de la observación de aves. Y mañana haremos un poco, de manera muy general, lo que es el tema de operación y turismo de observación de aves. Ok, entonces yo creo que todos aquí somos profesionales del turismo, todos tenemos interés en sacar adelante nuestras empresas, sea como empresarios, como guías, como quizá también conductores, qué sé yo. Pero hoy voy a pedirles que nos olvidemos de nuestra profesión, olvidémonos del turismo. Quiero que se mentalicen en solamente el tema de observación de aves. La observación de aves no es sinónimo de turismo, ¿ok? Son 2 cosas muy diferentes. Entonces, hoy día vamos a hablar solamente de la observación de aves. Sáquense de la cabeza el chip del turismo. Hoy día eso no existe. Nadie acá es profesional en turismo hoy día. Hoy simplemente vamos a hablar de naturaleza y de cómo disfrutar de ella, ¿sí? Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla con la presentación que tengo para hoy. Es esta. Ok. Ok, tengo que desaparecer esto. Ok, observación de aves. Me gustaría que esto sea un conversatorio más que un monólogo mío. Así que lo primero que voy a hacer es preguntarles algo. Quiero que ustedes me digan qué entienden por observación de aves. ¿Qué es la observación de aves? ¿Alguien me podría decir alguna idea, algún alcance, algún concepto que tengan sobre lo que es la observación de aves? ¿Sí? No escucho a nadie. Hola, buenas noches. Yo, Milagritos. Hola, Milagritos, buenas noches. Noches con todos. Bueno, para mí la observación de aves es una actividad que consiste en poder salir a algún lugar determinado con la indumentaria necesaria a poder apreciar a las diversas especies de aves, ¿no? Tú puedes ir tomando nota de las diversas características, puedes usar algunos instrumentos como un cuaderno de apuntes, tu libro de aves, si es que lo tienes, para poder ir registrando las diversas especies que vas observando en el día que tú decías hacer esta actividad. Ajá, ok. Sí, es una descripción bastante detallada de lo que es esta actividad. ¿Alguien más tendría algún aporte? ¿No? ¿Nadie más? ¿Ninguna idea? Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Buenas noches. Para mí, la observación de aves es poder percibir las aves de preferencia en su hábitat natural. Y bueno, percibir porque
definitivamente la puedes ver como también la puedes escuchar, ¿no? Claro, claro. Sí, ok. Entonces, ambas participaciones son correctas. Ángel ha mencionado algo muy importante que es en su hábitat natural, pero la palabra clave aquí, principal y que no la han mencionado, es que es una pasión, es una afición. Algunos llaman pasatiempo, pero yo creo que va más allá de un pasatiempo. Es algo que termina apasionándote y nunca sale de tu cerebro, ¿no? Entonces, lo principal es que es una afición, una pasión que uno tiene que disfrutar. Si no lo disfrutas, entonces mejor dedícate a otra cosa. Entonces, es algo muy nuestro, muy personal, en que nos encanta compartir, pasar tiempo en la naturaleza, y sentimos una pasión por las aves, ¿sí? Nos gusta caminar, nos gusta ver las flores silvestres, nos gusta ver insectos, es súper emocionante cuando nos encontramos un mamífero, a veces son más difíciles de encontrar, pero las aves están aparte, las aves nos apasionan, y esa es la parte más importante de todo observador de aves. Un observador de aves tiene que ser un apasionado de las aves, ¿sí? ¿Sí? Entonces, básicamente es una pasión muy personal de cada uno, ¿ok? Entonces, ¿cómo nace esta actividad? ¿Dónde nace? ¿Cómo es que sucedió que un día alguien dijo, oye, vamos a ver aves? Entonces, esto sucedió en Inglaterra, ya hace bastante tiempo, siglo XVIII, en que los museos británicos, el Imperio Británico fue dueño de quizá más de la mitad del mundo, en el siglo XVII, XVIII, ¿no? Y los británicos tuvieron, yo creo, la sensatez de explorar el mundo con científicos. Entonces tenía científicos que iban por todo el mundo haciendo colecciones botánicas, fauna, minerales, un poco de todo. Entonces, los museos británicos estaban atiborrados de muestras biológicas y minerales de prácticamente todo el mundo, ¿sí? Entonces, los curadores de los museos, los investigadores, empezaron a, no se guardaban este conocimiento científico solo para el ámbito académico, solo para los investigadores y las universidades. Ellos hicieron publicaciones para el pueblo, divulgaron la información. Entonces, la gente tenía acceso a información de las maravillas naturales de prácticamente todo el mundo. Entonces ya, digamos, a finales del siglo XIX, cuando empieza la revolución industrial, empieza precisamente el centro de la revolución industrial es Inglaterra, y empieza a haber fábricas por todos lados, la agricultura crece un montón, y los británicos empiezan a darse cuenta de que su naturaleza empieza a desaparecer. Entonces, todas estas publicaciones científicas empiezan a hacerse todavía más populares. Y de todo lo que se publica y de todo lo que los animales más fáciles de ver y que nos llaman más la atención son las aves. Es algo natural en los seres humanos. De todos los seres que podemos encontrar en la naturaleza, quizá las aves son las que más nos llaman la atención por sus colores, por su canto. Entonces, todo este conocimiento científico de los museos británicos es llevado a la población general. Entonces, la gente tiene mucho acceso a información ya clasificada, por ejemplo, nombres de las aves. Los nombres de las aves en inglés, gracias a estos trabajos del siglo XVIII, XIX, ya están estandarizados en todo el mundo. Por ejemplo, Latinoamérica, cada país tiene su lista de nombres de aves. Todos llamamos a una sola ave por 1000 nombres diferentes, inclusive dentro de Perú. En las diferentes regiones, la misma especie de ave tiene diferentes nombres, ¿no? En Inglaterra, como empezaron ya hace mucho tiempo, ya han logrado estandarizar los nombres de las aves. Entonces, se ha hecho mucho más fácil para la gente también salir al campo ya con las normas bien establecidas. Voy al campo, veo un ave y ya sé su nombre común. A nadie le interesa el nombre científico. Si yo soy un aficionado de aves y estoy hablando con otro aficionado de aves, vamos a hablar de las aves en su nombre común, el nombre por el que se conoce normalmente fuera de los ámbitos científicos. Aquí en Sudamérica todavía usamos mucho los nombres científicos, sobre todo en Brasil me he dado cuenta, la gente que sale a observar aves
usa mayormente nombres científicos, porque como les digo, todavía no tenemos estandarizado los nombres en español. Cada región, cada país tiene sus propios nombres y todavía es difícil. Pero yo creo que vamos a llegar pronto a eso, ¿no? Entonces, la observación de aves nace en Inglaterra por los avances científicos que ellos tenían. Se hicieron muchos estudios que se publicaron y que llegaron a la gente, no se quedaron en el museo ni en la universidad, sino que llegaron a la gente. Entonces, eso lo hizo fácil y nadie mencionaba los nombres científicos de las especies, mencionaban sus nombres comunes. Eso lo hace amigable con la gente que no está relacionada con el mundo científico, ¿sí? Entonces, creció tanto este movimiento por la afición a las aves, que en 1904 en Inglaterra se crea la Real Sociedad para la Conservación de las Aves. Ahora, esta sociedad, este club, esta asociación es tan grande que tiene más de 2 millones de miembros ahora solo en Inglaterra y también tiene miembros de otros países, de otros lugares del mundo. No está restringido solamente para la gente que vive en Inglaterra. Cualquier persona puede decir, yo quiero ser parte de la sociedad y si lo aceptan, pues puede ser. Entonces, tenemos millones de personas en el mundo que están dedicadas a la observación de aves en diferentes modalidades, ¿no? Entonces, existen observadores de aves de jardín que ponen su comedero en su jardín y disfrutan de las aves que vienen a su jardín. Existe gente que viaja, que no se conforma con su jardín y viajan por su país. Existe gente que va todavía más allá y viajan por el mundo para ver aves. Existe gente que disfruta de las aves por sí mismas, puede estar mirando cómo se comporta un individuo durante horas, como hay gente que dice, no, ya lo vi, vámonos a buscar otro, y hacen sus listas y ponen cheque, ya lo vi, me falta ver este. Entonces, como es una afición, pues cada uno hace lo que mejor le parezca, lo que mejor le place. Hay gente que no hace listas de las aves que vio, hay gente que hace listas, hay gente que disfruta de ver las aves en su jardín y ves la misma especie todos los días durante todo el año, como hay gente que dice, no, esta ya la vi, me voy a otro lado del mundo a buscar especies nuevas, ¿no? Es la pasión de cada uno, como les dije al principio. No hay reglas establecidas en esto. Los únicos profesionales en observación de aves somos nosotros, porque nosotros nos ganamos la vida brindándole servicio a los observadores de aves. Los observadores de aves, digamos, los potenciales clientes que podríamos tener, no son profesionales. Los profesionales somos nosotros, ellos son aficionados. Y nosotros somos profesionales porque les damos el servicio de guiarlos, de organizar su tour, de brindarles todo lo que ellos puedan necesitar. ¿Ok? Entonces, no hablemos de profesionales de observación de aves a los aficionados, ¿sí? Los aficionados son nuestros clientes, somos nosotros. Hoy día, disculpen, me metí un poquito en el tema turístico, pero no, o sea, somos aficionados todos, ¿ok? Entonces, en el Perú somos pocos, ha ido creciendo los últimos años, quizá ya somos algunos centenares para este año, pero todavía es poco, pero gracias a eventos como este podemos ver que el número de gente interesada se incrementa. El Perú está creciendo y el Perú es un lugar fabuloso para observar aves debido a nuestra diversidad geográfica y por lo tanto biológica de ecosistemas, y tenemos 1000 cosas por explorar en este país. Pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo en esto? Ya me gusta el tema, la idea, todavía no entiendo qué es, pero me gusta la idea. ¿Y cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Sí? Como vemos en la foto, lo primero que tienes que hacer es ir al campo. Si no vas al campo, no has hecho nada. Las aves están allá afuera, entonces hay que ir a buscarlas a donde están. ¿Sí? Entonces, tenemos que pasar mucho tiempo en el campo. Poco a poco vamos a ir acostumbrándonos y vamos a empezar a notar también la presencia de las aves en la ciudad. Ahora yo estoy seguro que la gente pasa el 99% de su tiempo en la ciudad y nunca ha visto un pájaro y están cientos alrededor suyo. Es importante empezar a fijarnos en nuestro alrededor. Pero el mundo de las aves es enorme, ¿no? Las aves están ordenadas, digamos, clasificadas científicamente junto con los demás seres vivos, y las aves forman un grupo que se llama orden aves. ¿Alguien me puede decir cuál es la característica principal del orden aves? ¿Cómo sé que yo el animal que estoy viendo es un ave y no es otra cosa?
A ver, los escucho. ¿Qué hace de un ave un ave? Ah, ¿Qué hace? la- Ángel, por favor, Adelante. primero, luego hablamos con Gustavo. Yo diría que para que sea borde nave debe tener la capacidad de tener plumas o poder volar y poner huevos también. Ok, Gustavo, ¿querías decir algo? Buenas noches. Hola, buenas noches, Wilson. Qué gusto de Buenas verte. noches. Un placer siempre saludarte. Tú sabes que siempre te admiro. Sí, es lo mismo. O sea, que vuela. El ave un ser Ok. vivo que vuela, que tiene plumas. Ok, También canta. Entonces, tiene un comportamiento peculiar en relación a los mamíferos, digamos, ok. como que lo distingue. Básicamente eso. Ok, ¿alguien más? Ok, de ambas participaciones, ambos han dicho algo que es correcto. Las aves tienen plumas. Ok, esa es la característica que define a un ave. Volar, hay mamíferos que también vuelan, por ejemplo, los murciélagos. Poner huevos, hay mamíferos que ponen huevos. En Australia, ¿no? Los ornitorrincos. Entonces, la característica principal de las aves, del orden aves, es que tienen plumas, ¿ok? Hay aves que no vuelan, por ejemplo, los tínamus, ¿no? Las perdices, que siempre están en el suelo, han perdido ¿cómo se llaman estas aves enormes africanas? Primas del suri, acá, bueno, el suri, que está acá en el sur del Perú, ¿no? Que no vuelan. Avestruz, el Avestruz, pingüino. ¿no? No vuelan y son aves, ¿no? Entonces, la característica principal es que tienen plumas. Ahora, dentro del orden aves hay un montón de grupos diferentes. Como podemos ver aquí, tenemos los atrapamoscas, los zorzales, los halcones, las lechuzas, los loros, etc. Cada uno de estos grupos se llama familia, ¿ok? Entonces, las aves se agrupan por similaridades que encuentran los investigadores, digamos, ponen normas, dicen, para definir los grupos, ellos tienen sus normas, entonces se forman toda esta serie de grupos que se llaman familias, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para ser buenos observadores de aves, o malos igual, es conocer las familias de aves de nuestra zona, de nuestra región, porque en el mundo hay infinidad de familias. Si tú pones familias de aves en Google, vas a tener infinidad de información y vas a resultar un poco confundido. En cambio, si pones familias de aves del neotrópico, entonces sí vas a tener algo más restringido y grupos de aves que sí van a ser familiares a nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprender a reconocer los grupos o familias de aves, ¿sí? No es difícil. Pues yo creo que todo el mundo puede distinguir una lechuza de un loro, eso no es difícil. Hay grupos un poquito más difíciles, por ejemplo, aquí a la izquierda el vireo con el gorrión, dependiendo un poco de la postura. En la naturaleza no siempre están en la misma postura, siempre se están moviendo, así que no puedes fiarte de eso. Entonces es un poquito más difícil de diferenciar ambos grupos, gorriones de víreos, pero tu cerebro tiene que ir aprendiendo a hacerlo de manera automática. Y para eso tenemos que hacer dos cosas. La primera que les dije es pasar tiempo en el campo. Y dos, estudiar las familias, leer qué familia es esta, cuáles son sus características, dónde se distribuye en el mundo, en qué lugar del mundo se encuentran, ¿no? Entonces, hay que estudiar mucho, hay que ir al campo, y si vamos al campo, de preferencia ir con alguien que ya tiene algo de experiencia para que nos pueda ir guiando en este proceso de aprendizaje. Porque en el Perú tenemos más de 80 familias de aves, y si salimos al campo, al principio todas nos van a parecer iguales. Además, si no hemos estudiado bien nuestras familias de aves, lo vamos a perder. Nos perdemos si estamos solos. Entonces, si vamos al campo con gente que ya va ganando experiencia, tiene más experiencia que nosotros, en todo caso, no necesitas tampoco un experto
que tenga años en el tema, pero con alguien que ya nos lleva un poco de ventaja, pues vamos aprendiendo y vamos aprendiendo juntos. ¿Sí? Porque si no, si uno va solo y se le va a hacer un mundo y mucha gente termina decepcionada porque no es fácil. Son muchas familias que hay que aprender a reconocer y hay que tener en cuenta que el cerebro tiene que aprender a reconocer las familias de manera automática. Cuando identificamos una especie de ave, la vemos y en menos de una milésima de segundo nuestro cerebro ya sabe a qué familia pertenece. Si no es así, no vamos a poder avanzar mucho. Entonces requiere de mucha, mucha práctica. Al principio es complicado, ya les dije, porque hay muchas familias, muchas especies dentro de cada familia, pero es cuestión de práctica, salir siempre al campo. Primer paso, los grupos más grandes, que son las familias. Aprender a diferenciar la silueta característica de cada familia, ¿ok? Cuando están volando también a veces ayuda el patrón del vuelo para reconocer de qué familia se trata. ¿Alguna vez han visto volar a un pájaro carpintero a una larga distancia? Aquellos que lo han hecho me darán la razón de que con tan solo ver cómo se mueve, uno ya puede saber que es un pájaro carpintero. Por solo saber cómo se mueve mientras vuela. ¿Sí? Entonces son cosas que vas aprendiendo en el campo. Por ejemplo, entre los raptores hay un grupo que son los búteos, y se diferencia de los accipíteres, la misma familia, pero dentro de esta familia hay grupos diferentes. Entonces vemos, los accipíter suelen volar en línea recta, mientras que los búteos suelen aprovechar las corrientes de aire caliente ascendente para ganar altura, entonces van haciendo círculos, ¿no? Entonces vemos que tienen las alas mucho más anchas, que casi se unen a la cola. De esa manera, con esa constitución del cuerpo, pueden captar mucho más fácilmente las corrientes de aire caliente que los impulsan hacia arriba. Los accipiter, por la manera en que se alimentan, no necesitan volar alto. Ellos normalmente están cerca al dosel arbóreo en el bosque, así que ellos van directo, vuelan de frente. Entonces, por la manera en que vuelan, también podemos diferenciar a qué grupo está perteneciendo el ave que tenemos enfrente. ¿Sí? Como les decía, la cosa no es fácil porque tenemos más de 1800 especies de aves en 89 familias. Son números grandes. Si uno se los quiere aprender, va a tomar tiempo. Por eso les digo, estudiar mucho, salir al campo. ¿Sí? Una vez que tenemos ya el grupo o familia identificado, digamos, nuestro cerebro ya sabe reconocer fácilmente, rápidamente, en automático, a qué grupo pertenece, recién podemos enfocarnos en determinar qué especie es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy viendo, ¿ok? Hay trucos que con la experiencia se van aprendiendo. Por ejemplo, todos hemos visto gallinazos volando en el cielo, ¿sí? Siempre, alguna vez en nuestra vida los hemos visto volar. Pero si no le hemos puesto atención y nunca nos hemos interesado por el mundo de las aves, un gallinazo es un gallinazo y punto. Pero si nos empezamos a fijar, nos damos cuenta de que hay dos especies de gallinazos más comunes. En la zona de Tarapoto, imposible, podríamos decir que hay 3 especies comunes, pero básicamente vamos a hablar de las 2 más comunes, que es el gallinazo de cabeza negra y el gallinazo de cabeza roja. Si yo miro hacia el cielo, volando un gallinazo, no voy a ver qué color es su cabeza, ni siquiera con binoculares, ni siquiera quizá con telescopio, porque suelen volar muy alto. Tendría que estar muy cerca para yo notar de qué color es la cabeza del gallinazo que estoy viendo. Pero vamos ahí al patrón del vuelo de cada especie. Cuando se trata de un gallinazo de cabeza negra, él vuela de manera bastante estable, digamos, planea como si estuviese en total tranquilidad y con las alas completamente extendidas. En cambio, si tenemos enfrente un gallinazo de cabeza roja, a medida que se mueve, vamos a notar que las alas no van a estar completamente extendidas, completamente planas, y vamos a notar que no vuela de manera uniforme como lo hace el gallinazo de cabeza negra. Vuela un poco tambaleándose, moviéndose de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, ese patrón de vuelo, ese movimiento, sin necesidad de ver la característica del color de cabeza, nos dice de qué especie se trata, ¿sí? Y eso sucede, bueno, esto es un ejemplo, pero sucede con muchas especies, ¿no? Su comportamiento nos dice de qué se trata. Por ejemplo, en este caso
de la paloma orejuda con el cernícalo americano. Las siluetas, cuando tienes un día nublado con neblina, se parecen muchísimo cuando están paradas en alguna rama o un cable de electricidad, lo que sea. Las siluetas se parecen mucho y la luz, la calidad de luz no es muy buena, es difícil distinguir de cuál se trata. Pero si ponemos atención durante algunos segundos, podemos ver que el cernícalo empieza a mover las plumas de la cola de izquierda a derecha. Y una paloma jamás hace eso. Entonces, si tenemos problemas de luz, solo vemos una silueta apenas reconocible y tenemos duda entre es una paloma o es un cernícalo, el comportamiento, en este caso el movimiento de la cola, nos da una clave de qué especie se trata. ¿Sí? Perdón, Wilson. Sí. Ángel Bartra escribe que hay muchos ejemplos de distintas familias. Los tucanes y aracaris tienen un patrón de vuelo peculiar. Ya. No, los tucanes y aragaris suelen volar en línea recta. Más bien podrías distinguir los grupos grandes, distinguir un tucán que es grande de un aracari que es más pequeño, más por el tamaño de su cuerpo o por la proporción del tamaño del pico respecto al cuerpo, más que por el patrón de vuelo. Tú dices, este es un aracari porque es relativamente pequeño y el pico no es tan grande relativo al tamaño del cuerpo como si es de un tucán. ¿No? Los tucanes son más grandes, tienen el pico más grande en comparación al tamaño del cuerpo. Entonces, cada grupo, cada especie tiene sus particularidades. Son cosas que vamos a ir aprendiendo de a pocos a medida que ganamos experiencia en el campo, ¿sí? Entonces, otro punto es también importante es el lugar y la altitud donde nos encontramos. ¿Sí? Hay especies que prefieren zonas bajas con alta humedad y temperatura y jamás van a subir hacia las montañas donde las temperaturas son menores. Entonces, o diferente, digamos, tienen diferentes, están en un ambiente diferente donde quizá no encuentran comida adecuada o lugar de adineramiento adecuado. Entonces, la altitud y el lugar en donde están, a veces ellos hay especies que no salen de su hábitat en el que se han especializado. Muchas especies de Amazonía Baja nunca suben a las montañas, o especies de las montañas no bajan nunca a Amazonía Baja. Y como hay especies que sí, que son comunes tanto en montañas como en tierras bajas, ¿no? Pero en algunas especies sí nos puede servir el lugar y la altitud, su distribución geográfica y de altitud. Hay muchas especies que se han especializado en ciertos tipos de hábitat a determinadas altitudes, en determinados lugares geográficos. Por ejemplo, aquí tenemos dos trepatroncos que se parecen mucho, pero el trepatroncos tiranino nunca va a encontrarse quizá a altitudes menores de 1500 metros. En cambio, el trepatroncos pardo siempre está a altitudes menores de 1500, ¿no? Entonces, y nunca se van a cruzar. Entonces, si vemos estas especies más o menos similares y tenemos duda, de repente el lugar en el que estamos y la altitud al que nos encontramos nos ayuda a descartar especies similares que definitivamente en el lugar en el que estamos no van a estar. Saber dónde estamos y qué especies son posibles en donde estamos también es importante. Y quizá lo más importante es las marcas distintivas en el cuerpo del ave, ¿no? Colores, sobre todo colores en las diferentes partes del cuerpo, en el plumaje básicamente, y también en zonas de piel descubierta de plumaje, ¿no? Entonces, una parte súper importante es que nos aprendamos al menos las partes más básicas de la topografía del cuerpo del ave, ¿sí? Básicamente es cabeza, pecho, alas, espalda, cola, patas, pico, ¿no? Dentro de cada una de estas zonas, pues ya podemos ir a lugares más específicos, como lo vemos aquí en la imagen, pero siempre que queremos identificar una especie hay que fijarnos en los patrones de plumaje de la cabeza, del pecho, de las alas, de la espalda, coloraciones de repente también de las patas y del pico, de la cola.
Es importante porque eso nos va a decir de qué especie se trata. Entonces, y quizá no nos tenemos que aprender todos estos nombres, pero como les menciono, a grosso modo, cabeza, pecho, espalda, alas, cola, patas, picos son súper importantes para fijarnos en el campo y poder describir cómo es, y eso nos va a decir de qué especie se trata. Por ejemplo, si vemos aquí este gorrión americano, que es quizá una de las aves más comunes en las ciudades de nuestro país, lo que nos dice que se trata de un gorrión americano es el color rojizo de la nuca y la parte alta del pecho. Entonces me fijo en la cabeza. ¿Cómo es la cabeza? La nuca es rojiza. Ok, es un gorrión. Primero identifico que es un gorrión por la forma general del cuerpo. ¿Sí? Es la familia de los gorriones. Y luego, para ser más específico, voy y digo las bandas negras y grises en la cabeza y la nuca rojiza me dicen que es un gorrión americano. Que no se me confunde con un gorrión europeo, que también es común en las ciudades. No es nativo de nuestro lado del mundo, ha sido introducido desde Europa. Es la misma familia, es un gorrión, como pueden ver, la forma del cuerpo, la forma del pico son bastante similares, pero los patrones de coloración de las plumas son diferentes aquí, ¿no? Entonces vemos, aquí no vemos líneas en la cabeza, sino más bien vemos que la corona es gris, el resto de la cabeza hacia la nuca es un marrón rojizo, la zona auricular, que es la parte de la oreja, y hacia abajo es blanco, igual que el cuello blanco, el pecho negro, que no tenemos pecho negro en el gorrión americano. Entonces, la mancha blanca en el ala, que en el gorrión americano es muy diferente, es apenas se nota esa franja blanquecina en el ala en el gorrión americano. En el gorrión europeo es una mancha más notoria, es más contrastada. Entonces, si nos fijamos, como ven en el ejemplo, en las partes del cuerpo y cómo son la distribución y coloración de las plumas, vemos que se trata de especies completamente diferentes, ¿sí? Aquí un poquito más complicado con los carpinteros. Seguro que muchos de ustedes han visto a los carpinteros. El más común es el de la izquierda, el carpintero lineado. Y comparten el mismo hábitat en muchos lugares con el carpintero de cresta roja. Ahora, si nos fijamos bien, a ver, ¿quién me dice cuál es la diferencia entre estos dos carpinteros? ¿Dónde está la diferencia? Teniendo en cuenta las partes de la cabeza. Miren bien las partes de la cabeza, ¿no? El área auricular, la nuca, la línea superciliar, que también se conoce como ceja, la corona muchas veces tiene una cresta, luego tienes la frente, el pico, ¿no? La barbilla, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuáles son las diferencias entre estas dos especies? Sí, si nos fijamos el cuerpo, no hay muchas diferencias, ¿no? La espalda oscura, negruzca, con las líneas blanquecinas. El vientre tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Las líneas. Pero si nos fijamos en la cabeza, ¿qué vemos? El de cresta roja tiene casi toda la cabeza con el área, una mancha blanca en el área auricular. Toda la cabeza roja. Claro, entonces la línea que tiene el carpintero lineado, que es continua desde la base del pico hacia el cuello, en el carpintero de cresta roja, esa línea está cortada, ¿no? Y se genera una mancha blanca en la zona auricular, ¿sí? Y la extensión del rojo en la cabeza va hacia la cara, ¿no? Va bien hacia la base del pico. En cambio, en el carpintero lineado, no es tan extensa el área roja en la cabeza. ¿Sí? El color del ojo de uno es medio amarillo y del otro es blanco, ¿o me parece? Es la foto. Es por la posición y la cantidad de luz que les está afectando. Sí, pero en ambos el iris es blanco. Sí, por ejemplo, en el tema de fotografía, parece que al carpintero de cresta roja le han estado metiendo flash o está con bastante sol y la pupila se ha cerrado un poco, mucho más que en la del carpintero lineado. Bueno, depende de las condiciones de luz en que fueron tomadas las fotos, ¿no? Ok, esta también es fácil, ¿no? Las candelitas, que son bastante comunes en los bosques húmedos, sobre todo en montaña.
Ambas son muy comunes, pero vemos la candelita de anteojos, su mismo nombre ya nos dice, tiene en la parte de las lores esta línea amarilla que se une con esta plumas alrededor del ojo. En cambio, la candelita plomiza no tiene nada de este amarillo en la cabeza, ¿no? Es más, podemos ver que inclusive la garganta es diferente, ¿no? Si uno no se fija bien, puede decir, el vientre y el pecho son amarillos y la espalda gris, y tiene una cresta rojiza, ¿no? Ahí se parecen bastante, así que si uno las ve de espaldas, por ejemplo, y se va a ser bien difícil saber de qué especie se trata, si no pudimos ver estas características importantes en la cabeza. Y además estas especies tienen el hábito de moverse muy rápidos. Muy pocas veces lo vamos a ver quieta durante un par de segundos o quizá menos. Siempre se están moviendo mucho. Entonces, tener una vista importante de las zonas que nos permiten identificar la especie es importante. A veces vemos solamente la cola y las alas y se fue, y ya no pudimos ver la cabeza ni ninguna marca distintiva y nos quedamos en que no sabemos qué fue. Y a veces la gente termina adivinando, pero no sería lo correcto. Entonces, vimos que la cabeza, las marcas en la cabeza son importantes, pero también es importante las marcas en las alas. Eso también en muchas especies, sobre todo en los atrapamoscas, es muy importante las marcas en las alas. Como podemos ver aquí, en la izquierda el mosquero de pecho ocre luce ligeramente diferente al mosquero amarillo. Quizá podemos ver diferencias en los tonos de color, pero eso se debe a la calidad de la luz con que se hizo la foto o la calidad de revelado que le hicieron en las imágenes en la computadora, ¿no? Entonces, la única diferencia entre estas dos especies, por ejemplo, son el par de bandas ocráceas claro que tiene el mosquerito de pecho ocre, comparado con el mosquero amarillo que no tiene ninguna banda en las alas. Como vemos, el color de las alas es prácticamente uniforme en el mosquero amarillo. No hay estas líneas que tiene el mosquero pecho ocre. Y esta característica es siempre importante de observar en los atrapamoscas. Eso, en muchas especies muy similares, estas bandas nos pueden decir de qué especie se trata. Por lo demás, las aves pueden ser muy, muy similares, idénticas, pero las delata, digamos, la especie se delata por manchas en las alas como esas. Acá vemos otro ejemplo de aves que también son bastante comunes en los bosques cerca a Tarapoto. Vemos el tirano enano de casquete en la izquierda que no tiene estas bandas en las alas, y el tirano enano doble listado que tiene estas dos bandas también en las alas, ¿sí? Entonces, fijarnos ese detalle, sobre todo en los atrapamoscas, es muy importante. Alguien mencionó los tucanes hace un momento. Separar los arazaris de tucanes no es difícil, ya les expliqué por qué, pero tenemos dos especies de tucanes en el Perú que son muy, muy parecidos, que son el tucán de pecho blanco y el tucán de pico listado. La teoría dice que la diferencia está en la proporción del tamaño del pico con el resto del cuerpo. ¿Sí? El de pecho blanco tendría un pico mucho más, ligeramente más grande que el de tucán de pico listado. Ahora, en el campo y a la distancia, darse cuenta de ese pequeño detalle es misión imposible, ¿sí? Es muy difícil. Tendrías que tener mucha experiencia y tener a las aves muy cerca como para decir es esta o es la otra. Pero si cantan, ahí la cosa cambia. Si escuchamos al pecho blanco, ¿escuchan esas dos notas? ¿Sí? Y si escuchamos al de pico listado, tenemos una sola nota, es un canto completamente diferente. Entonces, en este caso, lo más fácil es diferenciarlos por el canto, porque físicamente va a ser muy, muy, muy difícil, ¿sí? Entonces, el tucán de pecho blanco tiene dos notas de un tono mucho más alto que el de pico listado. Es un tono un poquito más bajo y es solo una nota, ¿sí? Ahora, las aves por naturaleza son seres tímidos.
no nos podemos acercar mucho a las aves. Tendríamos que tener mucha suerte para que nos permitan acercarnos o ellas se acerquen a nosotros sin darse cuenta que estamos ahí. Pero la mayor parte del tiempo se van a dar cuenta que estamos ahí y no nos van a permitir acercarnos. A medida que intentemos acercarnos, ellos se van a alejar. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos equipamiento para al menos traer la imagen de las aves cerca a nosotros. Entonces aquí entra un tema muy importante que es la óptica. La óptica nos permite acercar la imagen de las aves a nosotros sin necesidad de molestarlas, de ahuyentarlas, sin movernos, sin acercarnos mucho, ¿sí? Entonces los binoculares son una herramienta básica para el observador de aves. Entonces, tienen los binoculares características específicas de las que vamos a hablar ahora. Básicamente es el poder de magnificación, qué tan grande son capaces de hacer la imagen que estamos viendo a través de estos lentes, su capacidad de captar la luz, la calidad en sí de los lentes con que es fabricado el binocular, la resolución de los lentes y el costo. Vamos a hablar un poco de estos, ¿no? ¿Qué es el poder de magnificación? Cuando vemos un equipo de binoculares, vemos que viene, dice, hay números por ahí grabados encima del binocular que dice 7X, normalmente lo escriben en algún lugar que esté detrás, por ejemplo, detrás de esta zona, de este anillo, normalmente viene marcado el 7X, el 8X o el 10X. ¿Qué significa cada uno de estos números? 7, 8 o 10X significa cuántas veces este equipo es capaz de ampliar el tamaño de una imagen, ¿sí? Por ejemplo, con un binocular de 10X, podemos ver un objeto que se encuentra a 10 metros como si estuviese a 1 metro. O sea, lo acerca 10 veces. La X es el número de veces que acerca el binocular y el número es el factor. Lo puede acercar 10 veces, 8 veces, 7 veces. Ok, ¿cuál elijo? ¿Cuál me conviene más? Inclusive hay binoculares que amplifican todavía más, por ejemplo, los que se utilizan en el ejército o en la marina, que amplifican hasta 50 veces, ¿no? Los binoculares que tienen los barcos de la Marina de Guerra amplifican hasta 50 veces las imágenes, los puedes ver mucho más lejos. Pero para observar naturaleza no necesitamos tanto, por varias cosas. Vamos comparando, por ejemplo, el 7, el 8 y el 10. A simple vista, ¿cuál me convendría más? ¿Ampliar 7 veces o ampliar 10 veces una imagen? ¿Ustedes qué piensan? Hola. Hola, Milagritos. A simple vista yo podría ir por la 10. Ya, tiene sentido porque dice, oye, si lo acerca 10 veces lo voy a ver mejor, ¿cierto? Exacto, sí. Sí, eso tiene mucho sentido, ¿sí? Pero tengamos en cuenta de que mientras más se magnifica una imagen, con un equipo que lo vamos a tener cogido con nuestras manos, si más se magnifica la imagen, también es más difícil mantener estable esa imagen, porque nuestras manos no van a estar ahí completamente quietas como si lo estaría un trípode, por ejemplo. Nuestras manos hacen pequeños movimientos, muy pequeñitos. O sea, mientras más amplifica la imagen, esos movimientos pequeñitos también se van a amplificar. Entonces, es más difícil mantener una imagen nítida, estable, con un 10X que con un 7X, por ejemplo. Un 7X no magnifica tanto. Por ejemplo, esos pequeños movimientos de tus manos no se van a magnificar tanto y la imagen que vas a tener va a ser más nítida, más clara, ¿sí? Otro tema, un 10X, perdón, puede captar quizá menos luz que un 7X del mismo tamaño. Para que capte más luz, un 10X tiene que ser grande, tiene que ser más grande. Y si es más grande, es más pesado. Por lo tanto, es más difícil de mantenerlo estable frente a nuestros ojos. También pesa mucho y al cabo de media hora ya no lo quiero cargar porque ya me está doliendo el cuello, ¿no? Entonces, cosas como esta hacen que para observar naturaleza, no solo aves, sino en general naturaleza, lo más común son los binoculares de 7 a 8X. ¿Sí? Son ligeros, no son muy grandes,
Un 10X ya es más grande y si lo hacen más pequeño capta menos luz y la imagen que vamos a tener no va a ser muy buena. Entonces, 7 a 8X es perfecto. He visto gente que usa 10X, son normalmente gente grande, que tiene las manos grandes y que puede cargar sin ningún problema un binocular grande. La gente promedio elige 8 a 7X. Binoculares más ligeros, más pequeños y son más fáciles de llevar. Y además cuestan mucho menos. Al ser más pequeños, los vidrios que se usa también suelen ser más pequeños, por lo tanto el costo también puede ser menor. Los 10X suelen ser más caros porque se usan vidrio de diámetro mucho más grande y eso cuesta bastante dinero. Entonces, los vidrios... Disculpa, Sí. Wilson, una pregunta. Y respecto a la marca, ¿qué marcas serían las recomendables para poder adquirir un binocular? Eso lo vemos en una diapositiva más adelante. Ya. Ok, Sí, no te gracias. preocupes. Ok, sí. Entonces, primero veamos la calidad de binocular. Muchas veces invertimos algo de nuestro dinero en comprar nuestro binocular, pero vamos por el más barato. Y en binoculares, en mi experiencia y en experiencia de muchas personas que conozco, no es la mejor opción. ¿Sí? ¿Por qué? Uno, por la calidad de imagen que nos pueden dar. Como vemos aquí el caballito, no es una imagen que uno quisiera ver a través de sus binoculares, ¿no? La luz, los diferentes longitudes de onda de la luz se distorsionan y atraviesan los vidrios a diferente velocidad y llegan a nuestros ojos en diferentes momentos. Entonces, vemos las luces azules, rojas, verdes, amarillas, como si se hubiesen separado por completo y vemos una imagen de calidad pobre. Si nos fijamos en la periferia del círculo, aquí vemos que en el centro vemos una línea nítida aquí en el cuello y pecho del caballo, pero a medida que nos alejamos, vemos que esa nitidez se va perdiendo, ¿sí? Entonces, en la periferia del campo visual está bastante borroso, entonces ya tampoco es una imagen de buena calidad. Entonces, y esto se da ¿por qué? Por la calidad óptica de los lentes y la resolución de los lentes con que ha sido construido ese binocular. Mientras más barato es el binocular, menor será la calidad de la imagen que nos brinde. Eso es innegable, ¿sí? Con la tecnología reciente, eso ha mejorado. Ha mejorado. Hay binoculares de precios aceptables que te dan imágenes que ya no te generan esta distorsión de la luz, esta refracción de la luz, en que ves diferentes colores. Todavía te generan falta de nitidez en la periferia, pero llegan a ser aceptables. Ya estos problemas con los diferentes colores ya no se dan, con binoculares de buen precio, digamos, precios accesibles, pero la falta de nitidez todavía es un problema. Entonces, nuestros binoculares tienen que ser de la mejor calidad posible en cuanto a óptica, ¿sí? Porque si no, nos vamos a perder de mucho. Marcas y costos, que era lo que preguntaba Milagritos, ¿ok? En el mercado hay para todos los gustos, para todos los bolsillos. En el Perú, ¿qué tenemos enfrente? ¿Qué nos ofrece el mercado? Ahí he visto varias marcas, Celestron, no sé qué otra por ahí. Yo he probado los Olympus y he tenido binoculares Olympus durante un buen tiempo. También he probado los Nikon que se venden en Perú, que por un precio de alrededor de 400 soles nos da una imagen aceptable. ¿Sí? Los Olympus tienen buena óptica, la óptica no es tan mala. En la periferia sí es un poco borrosa la calidad de la imagen, pero son buenos. Yo no iría por binoculares que estén por debajo de los 400 soles, porque la imagen puede ser aceptable, pero la construcción no es muy robusta, o sea, no aguantan mucho. Al cabo de unos meses vas a tener que cambiarlos porque se golpearon por ahí un poquito y uno de los vidrios de adentro, como ves aquí en la imagen, hay una serie de vidrios de cristales al interior del armazón. Ahora, en binoculares muy baratos, estos cristales no están fijos de manera muy sólida. Entonces, Perdón, Wilson, hay sí. dos
preguntas. ¿Hay alguna marca de binoculares caracterizada por tener mejor resolución para las personas que utilizan lentes? Y otra vez preguntan sobre la marca Celestron. Sí, entonces, ok. Para lentes, todos, absolutamente todos los fabricantes tienen aquí podemos ver estas como capuchas en el extremo izquierdo. Para el que usa lentes, normalmente estas capuchas se encuentran ahí retraídas y haciéndolas girar, ellas salen, digamos, van hacia atrás y puedes usarlas sin usar. Si no usas lentes, las haces girar y las extraes y salen hacia afuera. Entonces van un poquito más atrás, sin lentes. Con lentes se mantienen retraídas y puedes ver sin ningún problema. Es cuestión de que te acostumbres también. Puedes no usar lentes y mantenerlas retraídas y funciona bien. Los lentes no son un problema para nada con los binoculares, ¿sí? Celestron viene al caso en lo que les estaba contando, precio, ¿sí? Celestron es una marca que fabrica binoculares, al menos los que consigues en Perú. La calidad de la construcción no es muy robusta, es lo que les estaba diciendo, ¿no? Entonces, puede tener una imagen aceptable, puede estar bien, pero si le diste un golpecito por ahí, ni siquiera te diste cuenta, uno de los vidrios de aquí de adentro se movió un poquito y ya no ves. O sientes que algo está mal con la imagen y ya no ves bien. El tema con los binoculares de bajo costo, en el caso de Celestron, por ejemplo, es que son muy frágiles, son muy sensibles a golpes, a movimientos bruscos, y los cristales adentro se pueden mover muy fácilmente. Entonces, al cabo de un tiempo, si por accidente lo golpeaste un poquito, lo más probable es que tengas que cambiar de binoculares y conseguirte otros nuevos, y así vas pues, comprando y comprando, reemplazándolos, porque no son muy resistentes, la construcción no es muy robusta. Nikon Una también... pregunta. Sí. Discúlpeme, justamente estás hablando de la construcción, no tanto de la construcción física, sino de la construcción de repente interna o que tiene que ver con las lunas. No, construcción física del binocular, o sea, son Sí. muy frágiles. Sí, Para mi pregunta decirlo, es... digamos, no aguantan golpe. Ajá. Sí, ¿Sí? mi pregunta es si hay alguna marca en tu experiencia que pueda tener una mejor construcción o que tenga un mejor desempeño en, digamos, en climas extremos, por ejemplo, en el trópico, porque noto que hay algunas marcas o, bueno, algunos modelos que se Ya, empañan con sí. mucha facilidad. Ya, por ejemplo, Olympus es para el rango de precios de 400 a 600 soles, es robusto, pero tiene problemas con la humedad, por ejemplo, no está muy bien sellado. Entonces, la humedad en lugares de alta humedad como Amazonía es un problema. Yo he usado los Olympus durante algún tiempo, contento con la óptica, contento con la robustez de la construcción, pero el tema de humedad sí es un problema con esos binoculares. Entonces tendrías que ir a precios más altos, digamos arriba de 2.000 soles, para tener binoculares con sello a prueba de agua, a prueba de polvo y eso. Tony Torres pregunta si tuviera que elegir entre un Nikon y un Vortex. Voy por el Vortex, yo creo, porque aquí en Vortex, bueno, en Nikon, esta es una imagen de un Nikon 5, las capuchas para lentes son muy frágiles en Nikon. Se malogran relativamente rápido. Yo creo que Vortex aguanta un poquito más. No mucho más, pero sí es algo mejor. Algo mejor. Bueno, los modelos básicos, ¿no? Porque hay modelos más caros que sí aguantan más. Pero yo iría por Vortex en este caso si comparo con Nikon. Porque yo he usado los Nikon un tiempo y me duraron quizá un par de años y ya las capuchas para lentes se cayeron. Se cayeron, sí. Vortex tampoco es que sea el máximo en la misma categoría, pero te dura un poquito más. Es un poquito más robusto. La construcción del cuerpo es más compacta. Nikon tiene muchas piezas que sobresalen de la superficie y se pueden golpear, se pueden romper. Vortex tiene un mejor diseño externo, entonces te dura más, te duran un poco más.
Precisamente eso quería preguntar, la forma, el cuerpo Sí, del binocular. sí. Hay unos que son más anchos, tienen una forma distinta, no como estos que son como dos tubos. Claro, sí, Hay- eso es diseño de interior, debido al diseño interior de cómo están distribuidos los vidrios, los cristales al interior. Entonces hay dos modelos diferentes. Para el caso en que vas a estar mucho tiempo en el campo y vas a caminar, necesitas un modelo que aguante mejor, ¿no? Entonces, estos modelos de tubo, como tú dices, que son más compactos, pues tienen menos piezas expuestas a golpes. Entonces, funcionan mucho mejor que los otros grandes, que son más abiertos, que son más sensibles a golpes. digamos, son más recios, Claro, los otros son los tubos son más compactos, ¿no? Los que más tenemos recios. son Ya, más los compactos, otros, entonces aguantan mejor el golpe. Inclusive hay mejores modelos que este, ¿no? En la que este puente del centro no es tan grande, es más pequeño. Entonces el anillo de enfoque este del centro no está expuesto como esto, sino es más bien, está aquí en una estructura más compacta, más sólida. Aquí este anillo está expuesto y Vortex y Nikon tienen este problema, ¿no? El anillo de enfoque está expuesto y se malogra muy fácilmente. Modelos de más alta gama no tienen el anillo de enfoque puesto, sino que está aquí incrustado en el puente. Entonces no está expuesto a golpes ni a polvo. Señor Wilson, buenas noches. Disculpe, Buenas y el noches. tema de los monoculares también ayuda bastante en el tema de observación de, bueno, el tema de principiantes, por ejemplo. Sí, pero no son muy prácticos. Te terminas cansando muy pronto. Los binoculares son más fáciles de llevar y de usar. Sí. Muchísimas gracias, señor O Wilson. sea, sirve, ¿no? O sea, sirve porque igual es un lente de aumento y te permite ver cosas que están distantes, pero no resulta muy práctico. Te cansas muy rápido del uso del monocular, ¿no? Para usarlo quizá tienes que taparte un ojo, cerrar un ojo. No es tan fácil. Un binocular es más popular, se usa más porque es más fácil de usar. Swarovski. Eso ya son otras ligas. Tendríamos que vivir en otro país para poder aspirar a tener uno de esos. Son muy buenos. Quizá lo mejor que hay en el mercado, porque son los diseños del cuerpo son compactos. No hay muchas piezas expuestas a que se malogre con un golpe y están muy bien construidos. Entonces, una vez que compras un Swarovski, lo más probable es que te dure toda tu vida. Y por el precio de uno de esos, pues si por algún motivo se te malogra, Swarovski te envía unos nuevos sin costo, ¿no? Pero eso ya es una cosa, está más allá del alcance de muchos de nosotros. Vortex está haciendo buenos equipos y ahora se están vendiendo en el Perú. Hay, digamos, para todos los presupuestos y mientras más caro es, obviamente no va a ser la imagen mucho mejor, digamos, yo pago $500 por un Vortex modelo X y Vortex tiene el mismo modelo, digamos, tiene otro modelo que cuesta $1,500. Yo agarro y miro a través de los binoculares y no noto una gran diferencia. Quizá el de 1,500 me da una imagen un poquito mejor, pero a primera vista agarro y digo, ¿para qué voy a pagar 3 veces más si la calidad de imagen, la verdad, no es tanta la diferencia? Y entonces ahí el truco está en la calidad de la construcción de los binoculares, ¿sí? El de 1,500 posiblemente no se te malogre nunca. Y el de 500 posiblemente luego de 2, 3 años lo tengas que cambiar, ¿sí? Entonces, la conclusión aquí es, para elegir qué binoculares vamos a adquirir, primero tenemos que saber con cuánta plata contamos y qué es lo mejor que podemos conseguir por esa plata. Ese es lo mejor. Evaluamos qué hay frente a nosotros, qué es lo que podemos adquirir, cuál es nuestro presupuesto y qué es lo mejor que podemos obtener por ese presupuesto. No hay binoculares, digamos, tajantemente decir, este es mejor que el otro, así que tienes que comprarlo. No, así no funciona. Así no funciona. Con la tecnología moderna de fabricación de cristales, binoculares de precios relativamente accesibles tienen buena calidad de imagen.
nos van a durar, si los cuidamos, nos pueden durar hasta 3 años sin ningún problema. Pero si tenemos un poco más de presupuesto, vayamos a comprar el que nos cueste un poquito más. Si tengo 400 soles, compro uno de 400, pero si tengo 1000 soles, mejor compro el de 1000. ¿Por qué? No me va a dar necesariamente mejor calidad de imagen, pero me va a durar mucho más tiempo. Y esa es la parte importante. No los tengo que reemplazar cada cierto tiempo, pero al final resulto gastando mucho más plata. Si tengo la plata para comprarme algo de 1000, compro de 1000. Si tengo plata para comprarme algo de 2000, compro de 2000. Si tengo para algo de 400, compro de 400. Siempre compra de acuerdo a tu presupuesto. En binoculares es así. ¿Cuánto tengo y qué es lo mejor que puedo conseguir con ese presupuesto? ¿Ok? ¿Alguna pregunta más sobre binoculares? Ok, entonces avancemos. Como digo, los binoculares es básico. Digamos, sin binoculares no logramos nada. ¿Sí? Si vamos al campo con los amigos, todos llevan binoculares y nosotros no, todos van a decirte, mira este, mira el otro, y tú no vas a ver absolutamente nada y te vas a sentir frustrado. Así que sin binoculares no pasa nada. Pero necesitamos más cosas en el campo, ¿no? Aquí vemos a este señor con sus binoculares, pero lleva también en su bolsillo, lleva su chaleco, en su bolsillo lleva su guía de campo, lleva su mochila, lleva su cámara fotográfica, lleva una gorra. Él va listo para estar en el campo, parece que está bien preparado. Entonces, ¿qué es lo segundo importante que debemos llevar al campo? Es nuestra guía de campo. La guía de campo nos ayuda a identificar las aves. O sea, nuestro cerebro nos dice a qué familia pertenece. Veo pasar un colibrí, sé que es un colibrí, entonces, pero no sé qué especie, pero ya sé de qué familia es, sé que es un colibrí. Entonces voy a mi guía, la chequeo, voy a las páginas donde están los colibrís y mi guía me permite comparar las diferentes especies de colibrís y eso me ayuda a identificar qué especie es la que tengo enfrente. Me fijo en las características de la cabeza, me fijo en las características del pico, del pecho, de la espalda, de la cola, como vimos antes. Entonces me fijo en todas esas características y la guía de campo me muestra imágenes de todas estas especies y yo puedo compararlas y decir cuál es la que tengo enfrente y cuál no. Entonces, la guía de campo es importante inclusive para gente que ya tiene experiencia. De repente los expertos ya no la llevan porque el libro pesa y con la experiencia que ya tienen, de repente ya no es necesario, pero si de repente se aparece una especie que nunca vieron o una especie con un plumaje aberrante, digamos que no es normal, pues la guía de campo sirve bastante. Siempre es que tenerla a la mano, a pesar de que el libro pues es pesado y caminar cargando el libro no es fácil, pero sí es necesario tenerla cerca. La guía siempre nos va a ayudar. Hay otros libros en el Perú disponibles que nos ayudan a, quizá no todos a identificar aves, pero sí, por ejemplo, la ruta de aves del norte del Perú de nuestro amigo Jeremy Flanagan, que se hizo con CONAVE y otras instituciones apoyando. Este libro no nos ayuda a identificar aves, pero nos dice a dónde ir a buscar aves, con quién hablar, con quién contactarnos, pedir permisos o guías locales que nos lleven a los lugares correctos. Entonces, es más una guía de viajero, más que una guía de identificación de aves. Pero tiene mucha información sobre el norte del Perú. Se han publicado otros libros, por ejemplo, sobre todo nuestro amigo Alejandro Tello y Carlos Calle en Lima, que han publicado bastante sobre aves de Lima y sus alrededores. Barry Walker, que hizo la guía de aves de Machu Picchu. Prom Perú, que hizo la guía de aves del Santuario Histórico de Bosque Pomac. Y la bibliografía en el país va creciendo, cada vez van apareciendo más cosas. Gente que se dedica a escribir, gente que se dedica a hacer fotografía, se va incrementando y tenemos más acceso a información. Esas son publicaciones impresas, pero el internet igual ha crecido bastante la información y creo que el sitio más completo en el Perú para el tema de dónde voy a buscar aves, dónde puedo ir a observar aves interesantes es perubirds.org de nuestro amigo Carlos Calle, que estará con nosotros en los próximos días. Él es un gran aficionado a la fotografía, hace muy buenas fotografías
y también, digamos, profesionalmente él elabora mapas para GPS, ¿no? Mapas digitales. Entonces él ha creado, en base a sus mapas digitales y a sus fotografías y a su experiencia de viaje, este sitio, que es Peru Birds, en la que él nos muestra sus galerías de fotos, obviamente, nos da consejos y equipos para fotografía, nos vende también sus mapas GPS que funcionan súper bien, yo tengo un mapa de él, pero lo más importante es aquí, esta primer botón que dice rutas. Aquí él nos muestra, nos hace una descripción de las diferentes rutas para ver aves en el Perú, los diferentes sitios dentro de cada ruta, qué aves vemos en cada sitio, si es necesario contactar a alguien antes de ir, nos da los datos de a quién contactar, nos da un montón de tips de viaje. Entonces, es un sitio bastante interesante para los que estamos empezando y poder ver qué riquezas de avifauna tenemos en el país. San Martín es una de las regiones más ricas en diversidad biológica de este país. Yo creo que es todavía mucho más rico que muchos lugares de Manu, y no porque tenga mayor población de aves y de otras cosas, sino porque San Martín está atravesado por una carretera en excelente estado de construcción, que es la Fernando Belaúnde Terry. Está completamente asfaltada, va de norte a sur, atraviesa las principales zonas para observar aves. Y por ejemplo, Cusco-Manu, si tú, digamos, la ruta más famosa y que compite con nosotros San Martín es la carretera Manu. La diversidad de aves es genial, además ha sido la primera ruta en conocerse en el Perú, entonces tiene su fama. Pero si tú ves la realidad, la carretera Manu es un desastre. Es una vía que no está asfaltada, es súper estrecha. En temporada de lluvias es súper complicado transitar por ahí. En cambio, San Martín es el paraíso. Tenemos una carretera excelente y tenemos una gran diversidad de aves comparable con la de carretera Manu. Entonces, ¿tenemos ventaja en San Martín? Sí, definitivamente. San Martín es el paraíso para observar aves en este país. A mí me gusta mucho más que Cusco, mucho más que Manu, que Tambopata, porque es más fácil viajar por San Martín. Es súper fácil viajar por San Martín. Mismo si sales de la carretera principal y tomas una trocha, no está en mal estado. Las carreteras están relativamente bien, entonces no es un problema. Entonces San Martín definitivamente tiene muchos lugares para ir a observar aves debido a que tiene una carretera que está en muy buen estado. ¿Decías algo, Antonio? Hola, estimado Wilson, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Warren, ¿cómo estás? Excelente ponencia. Yo quería hacer una pregunta, ¿no? De repente, para ti, en tu experiencia, de repente también la experiencia de Antonio, para aquellos nuevos, ¿no? O aquellos que desean ingresar a este mundo, ¿qué opinas acerca del idioma? ¿Es correcto aprender las aves en español o en inglés? Estabas hablando acerca, ¿no?, de aprender el nombre científico, pero eso lo podemos dejar abierto en su determinado momento, ¿no? Lo ideal es aprendernos los nombres en nuestro idioma, porque eso es mucho más amigable con las personas que estén a nuestro alrededor. A mí me ha pasado que vamos a observar aves con un grupo de gente que recién se está interesando, y yo empiezo a nombrarles los nombres en inglés, y eso causa, pues, no sé, malestar o aversión, como que, no, esto no es lo mío, no sé qué me estás diciendo, ¿no? Acá en el Perú hablamos español, así que vamos a hablar los nombres de las aves en español, ¿entiendes? Pero eso creo que dependiendo del background, ¿no? Tengamos en cuenta de que hoy estamos hablando de la observación de aves como actividad recreativa para cada uno de nosotros. No estamos hablando de negocios hoy día. Ok, a eso se... Ajá, exacto. De negocios vamos a hablar mañana. Genial, excelente. Sí. Muchas gracias. Sí, depende a quién te diriges, pues, ¿no? Si te diriges a alguien que su idioma materno es inglés, pues lo ideal es hablarle en su idioma. Entonces, si nos dirigimos a un público
digamos, a nuestros amigos que quieren incursionar en el tema, pues hay que hablarles en nuestro idioma. Es lo correcto, me parece. Muchas gracias nuevamente. Y excelente la labor que hicieron el otro día en Cajamarca. Muy pronto en Cajamarca. Tienes que venir, ¿eh? Sí, ya muy pronto. Sí, ojalá pronto ya podamos viajar. Entonces, les decía, San Martín es para mí la región más importante, la más rica en diversidad, no solo en aves, en todo, ¿no? Es una de las regiones más hermosas que tiene este país. Entonces, ¿dónde vamos a observar aves en San Martín? ¿Sí? Para empezar, cualquier lugar es bueno. ¿Tienes tu huerta en tu casa? Pues siéntate ahí en la mañana, antes de desayunar, y fíjate qué pasa, ¿no? ¿Cuál es la actividad de las aves en las primeras horas de la mañana? Levántate temprano, agarra tu silla, te sientas en la huerta y a ver, mira la actividad, te empieza a fijarte en todas las especies de aves que puedes. Es una cosa alucinante. Si nunca lo has hecho, hazlo, es increíble. Vas a ver cómo es una locura. Y más aún en la zona en la que están ustedes, ¿no? Jardín de la casa, la huerta. Si mi casa no tiene huerta, pues me voy al parque que esté más cerca, me voy a la chacra. En cualquier lugar voy a poder observar aves, en donde esté. Como digo, este tiempo de pandemia, por ejemplo, cuando empezó esto el año pasado y no nos permitían salir de la casa y estábamos todo el tiempo encerrados, pues yo me subía a la azotea de la casa y veía aves que nunca había visto en la ciudad porque no me fijaba. Siempre han estado ahí, pero no nos fijamos. Empecemos a fijarnos y eso podemos hacerlo en cualquier lugar, ¿sí? Cuando ya agarramos un poco más de experiencia y, digamos, ya empezamos a reconocer las aves de nuestro jardín, podemos agarrar y salir un poquito más lejos. Y ustedes pues tienen lugares fabulosos, por ejemplo, Cordillera Escalera, que está ahí súper cerca, en sitios como Aguaxillacu, Mono y la Gata, esa zona es fabulosa para ver aves, para fotografiar aves, sobre todo es genial. Más arriba el túnel, con ese bosque siempre verde de ahí arriba, con abundante neblina, es un lugar muy húmedo, hay especies muy interesantes y que son de fácil acceso, de muy fácil acceso, ¿no? La monjita lanceolada, que está en la zona del túnel, bastante, no súper común, pero es uno de los lugares donde se lo puede encontrar de manera más fácil. El Arazari Crespo, que no es tan difícil en el Mono y la Gata, en la zona de Aguaxillacu, con paciencia se lo puede lograr ver muy bien, es un ave muy, muy, muy bonita, muy simpática. Cuando la tienes cerca, con el Mono y la Gata, lo puedes ver de cerca. Puedes ver ese plumaje crespo en la cabeza, se llama así porque la corona y la nuca tienen estas plumas ensortijadas. En realidad son plumas crespas que te dan esa apariencia muy, muy bonita a esta ave. La Eufonia plomiza, que es creo que exclusiva de San Martín, si no me equivoco, pero en todo caso San Martín es de los lugares donde es más probable poder verla. Esta foto es de Carlos Calle, la tomamos en una expedición que hicimos juntos, en la zona de, pasando el túnel ya iniciando la bajada. Es una ave muy bonita y no es fácil de ubicar, no es muy fácil de ubicar, no siempre se quiere mostrar. Aves más comunes y coloridas como los mieleritos, mielerito púrpura, que es el más común, con esos colores de plumaje intenso, las patas de amarillo intenso. Son aves muy bonitas que son fáciles de encontrar en la zona de Cordillera Escalera. La tangara de vientre amarillo, quizá una de las tangaras más comunes en esta zona de Cordillera Escalera. La tangara manchada es muy similar, pero tiene menos puntos en la zona del pecho, como ven aquí. Aunque a esta la llamaron manchada, pero tiene menos manchas que la otra. Esta sí es más difícil de encontrar y Cordillera Escalera es quizá el lugar más fácil en todo el país para poder encontrarla. Es una ave muy bonita. Cordillera Escalera también hay gallito de las rocas. No son tan comunes, no son tan fáciles de encontrar, pero los hay, están ahí en Cordillera Escalera. Y ahí está Conavic, pues, nuestro anfitrión esta noche, ¿no? Con el famoso ermitaño de Quepques, que es un ave endémica del Perú. Está en la Cordillera Escalera en diferentes puntos, pero Aconavic es el lugar indicado porque viene a los bebederos de colibrís. No tienes que ir a buscarla o esperar que aparezcan algunas flores,
Tú llegas al bebedero, a la torre, ahí en la parte baja, te sientas y en cuestión de segundos o en el peor caso de minutos, el ermitaño de Copque se nos aparece. Es una ave muy bonita, relativamente grande, y creo que lo principal distintivo sería el pico ligeramente curvado, ¿no? Combinado con los colores leonados del pecho. Colibríes más comunes y de más amplia distribución que vienen a Conavix, el mango de garganta negra. En este caso vemos una hembra que es muy bonita. El colibrí de nuca blanca es el más común quizá en los bebederos de Conavic. Aquí tenemos un juvenil. Sabemos que es un juvenil por esta especie de bigotes cremosos que presenta. A medida que se va haciendo adulto va perdiendo estas plumas y toda la cabeza se vuelve azul. La ninfa tijereta también es un colibrí bastante común en Aconavic, de colores muy bonitos además, ¿no? Vemos esos colores púrpuras y verdes metálicos fabulosos. El zafiro de cola dorada es otro colibrí súper común que podemos ver en los bebederos de Aconavic. Este también es común en los bebederos y felizmente es común porque en el bosque no es fácil encontrarlo, no es un ave muy común. Felizmente en los bebederos de Aconavic lo podemos ver todos los días. El brillante pechicastaño es un colibrí de verdad muy bello y en Aconavic no solo podemos verlo, se acerca tanto que lo podemos fotografiar, hacer muy buenas fotos. Como mencionó Simón hace un momento, el saltarín de cabeza dorada no está en los bebederos, hay que caminar, pero la caminata no es muy pesada, subir un poco la colina y encontramos un lek, que es un área donde los machos suelen exhibirse a las hembras para aparearse. Entonces, el apareamiento evidentemente no se da todo el tiempo, no se da todo el año, se da por temporadas, pero los machos practican durante todo el año. Están ahí siempre ensayando sus performances, su presentación para impresionar a las hembras. Así que siempre que vayamos ahí al lek, siempre vamos a tener algo de actividad. En la temporada de reproducción la actividad es mucho más alta, pero a lo largo del año los machos están practicando, así que siempre están ahí se los puede ubicar sin ningún problema. Son unos saltarines muy, muy bonitos. Los saltarines se caracterizan por los colores brillantes, vivos. Si bajamos de las montañas, volvemos al valle, nos vamos a los bosques secos de Juan Guerra. Es un área bastante grande de bosques que son menos húmedos que los bosques de montaña. Aquí, zona de Juan Guerra, se considera bosque estacionalmente seco, ¿sí? Y es fácil un poco darse cuenta aquí en la foto de esta ave especializada a este tipo de bosque. Vemos estas ramas con espinas, ¿no? Eso nos indica que el hábitat no es precisamente húmedo y las plantas han convertido sus hojas en espinas para conservar humedad. Entonces, toda esta zona de Juan Guerra hacia el sur son áreas de bosque seco estacional, se llama estacional, porque en la temporada de lluvias, pues ya todos sabemos que no son secos para nada, ¿no? Entonces, hay dos estaciones, la estación de lluvia y la estación seca, bien marcadas en este tipo de bosque. La vegetación es diferente a los bosques que tenemos, por ejemplo, en Cordillera Escalera, es muy diferente la vegetación. También tenemos las riberas de los ríos Mayo y Guayada, que igual son como una zona de transición entre los bosques montanos, los bosques secos, los bosques de Amazonía baja, ¿no? A medida que los ríos avanzan, van perdiendo altitud y las aves de mayores altitudes pueden bajar a menores altitudes siguiendo el río, o las de Amazonía baja pueden subir hacia las montañas siguiendo el cauce del río. Entonces, las márgenes de estos ríos son también un hábitat muy especial. En ciertas épocas del año podemos ver aves de Amazonía baja volando sobre el río, ¿no? Por el río igual vemos el pato crestudo, que es un pato bastante común y muy bonito. A lo largo del Guayaga lo podemos encontrar, no muy difícil. El caracara sureño también es una especie de falcónido, es un halcón, que también se ve, quizá no muy seguido, pero sí es posible ubicarlo en las islas del río, ¿no? A lo largo de la carretera que va
hacia el sur de Tarapoto. Lo he visto algunas veces por ahí, por el río. Este caracara más común, el de cabeza amarilla, que está siempre cerca a cuerpos de agua, sobre todo cerca a ríos. Es quizá el caracara más común de la selva. La golondrina de banda blanca, quizá la golondrina más común también de la selva, que se puede ver en las riberas de los ríos. La golondrina de alas blancas, muy fácil de distinguir por esas enormes manchas blancas en las alas, muy fácil de ver. Ahora, si nos vamos un poquito más al norte de Tarapoto y entramos al Valle del Alto Mayo, creo que la principal atracción sigue siendo Huacanqui, a menos que las cosas hayan cambiado. Hace tiempo que no voy por allá, pero Huacanqui sigue siendo, bueno, primero son los pioneros en el tema de estaciones de alimentación para colibrís. Ellos empezaron con los bebederos para aves, luego de eso construyeron el albergue, antes tuvieron el jardín de orquídeas, que también es una atracción muy, muy simpática. Ellos tienen muchas cosas para ofrecer, ¿no? Las orquídeas, como les cuento, Caridad es una especialista en el tema de orquídeas y el jardín que han armado ahí es muy bonito. No luce como un jardín artificial, la verdad lo han hecho muy bien. Pero, digamos, para los observadores de aves, el principal son los bebederos para colibrís. Vemos ahí una foto de los primeros bebederos que se instalaron ahí. Vienen un montón de especies, creo que han registrado ya más de 20 especies viniendo acá, como este zafiro de barbilla blanca. Es muy bonito, la foto no le hace mérito, pero los colores son muy brillantes. Ese pico rojo intenso con la punta negra es característico de esta especie. Se llama de barbilla blanca porque tiene plumas blancas en la barbilla, pero la flor es tan pequeña y está cubierta por otras plumas azules, que es muy raro ver la barbilla blanca de este colibrí, pero el color del pico lo delata. Ese rojo con la punta negra es típico del colibrí de barbilla blanca y viene a los bebederos de Huacanqui bastante seguido. Es un ave común ahí. Otro que es bastante seguido es el ermitaño de garganta negra. Es un ermitaño pequeñito, no es tan grande como el de Quepques que está en Aconavik, pero es igual también muy, muy bonito. La estrella de ellos creo que es la coqueta de cresta rufa. Es quizá el colibrí más bonito que tienen aquí en Huacanqui. Y además colabora para las fotos. Siempre está ahí cerca, no se aleja si nos acercamos. Podemos pasarnos días enteros haciéndole fotos y siempre están posando ahí en el jardín de flores. Wilson, ¿alguna marca o modelo recomendable de bebederos, por favor? Yo recomiendo no usar bebederos. Es mejor usar flores silvestres, hacer tu jardín. Los bebederos, no conozco alguna marca recomendable. No recomendable tampoco, nunca he sido aficionado a mantener bebederos porque son trabajosos. Si uno no lo hace bien, representa un riesgo para la salud de las aves. Ahora que todo el mundo anda haciendo fotos, la gente ya no anda solo con binoculares. El 99% quizá más de los observadores de aves andan también con una cámara y quieren hacer la foto. Y si quieres hacer una foto como esto, un bebedero no es lo ideal, es mejor un jardín. Y en Huacanqui los jardines los han hecho muy, muy, muy bien. Entonces los jardines que están frente a las habitaciones, frente al comedor, cuando están en floración casi todas las plantas, el lugar es una locura, es un paraíso, es genial. Nadie quiere ir a los bebederos. Y alrededor de la torre también los bebederos han plantado bastantes flores también. Y está mucho mejor, es mucho más atractivo. Lo disfrutas más si están en las flores que en los bebederos. Los bebederos ya se está perdiendo esta costumbre, sobre todo por el tema de que pueden causar enfermedades a las aves. Entonces la gente está prefiriendo hacer jardines ahora, ¿no? Los jardines atraen a las aves igual y las ves en un ambiente que luce mucho más natural. Hacer una foto de un colibrí para un turista teniendo una de estas botellas al lado de su ave, pues no es precisamente la foto que busca, para nada, ¿no? Entonces, y para responder específicamente a la pregunta, no conozco marcas de esto. Yo sé que en Perú las vende la gente de Corvidi,
Ellos tienen una tienda y ellos venden bebederos. Entonces, si están interesados, quizá pueden contactar a ellos. Ellos tienen diferentes modelos, depende de qué ave quieren, no solo para colibríes, también para otros tipos de aves. Y entiendo que no son muy caros, pero les digo, ahora la tendencia va hacia los jardines más que hacia los bebederos con agua azucarada. Hay un comentario de Tony Torres en donde dice eso de que todo el mundo es fotógrafo, estresa a las aves. Johnny Bardales García, ¿hay maneras o técnicas de fotografiar aves? Eso es importante. La primera pregunta, ¿cuál fue? Eso de que todo el mundo es fotógrafo estresa a las aves. No necesariamente. Los que lo estresan son los que quieren hacer sí o sí la foto que buscan sin respetar, digamos, la tranquilidad de las aves, ¿sí? Para un observador de aves, lo más importante es el bienestar de las aves, más que cualquier otra cosa, ¿sí? Y más aún que hacer una foto. Pero sí hay mucha gente que respeta eso, como que también hay gente que prefiere, digamos, prioriza la foto al bienestar de las aves y las estresan. Pero no las estresan haciendo la foto en sí, las estresan con quizá uso excesivo de flash, las estresan con uso excesivo de reproducir los cantos para atraerla y tenerla activa y están ahí poniéndole el canto una y otra vez hasta que obtienen la foto que quieren. Eso sí las estresa. Pero si tú vas y te sientas en el jardín de colibrís con tu cámara durante todo el día y estás ahí haciendo todas las fotos posibles sin necesidad de estar usando playback, sin necesidad de usar mucho flash, las aves no se van a estresar porque tú simplemente estés haciendo ruido con tu cámara o moviéndote por aquí y por allá. Eso no las va a estresar. Lo que las estresa en el tema de fotografía es el abuso del uso de los cantos, ¿no? De las grabaciones de cantos. Eso sí las estresa bastante. Y el uso excesivo de flash también. Eso las estresa muchísimo. Pero con una buena técnica, que es usar lo menos posible el flash o lo usas solo como relleno, como para resaltar los colores vivos de las plumas, no lo usas solo como eso, un disparo muy suave, muy lento del flash, y paciencia, mucha paciencia para que las aves estén tranquilas, hagan sus cosas y tú las sigues haciendo sus cosas y vas, el ruido de la cámara no las va a estresar. Entonces es paciencia, tener un buen lente para que no se estés acercando mucho, estés a una distancia prudente y nada, simplemente insistir. O sea, un buen fotógrafo no es que obtiene una buena foto a la primera. Necesitas disparar, no sé, 500, 1000 veces para obtener fotos que digas, oh, esta sí me gusta y las otras 999 van a la basura, ¿no? O sea, así funciona. No es que por más que seas el mejor fotógrafo del mundo, que a la primera vas a tener una buena foto. Y más aún de un modelo que no te va a hacer caso. Las aves hacen lo que tienen que hacer y tú no le interesas para nada, ¿no? Entonces, dependes, como fotógrafo, dependes de lo que las aves hagan y no las tienes que forzar a hacer cosas. Y eso es parte de la ética del fotógrafo, ¿no? De no estresar a las aves con el fin de obtener la foto que quieres. Entonces, la mejor técnica para mí es la paciencia. La paciencia. Y insistir sin estresarlas. Esa es la mejor técnica para hacer fotos de aves. Entonces, seguimos en Huacanqui. Entonces, ellos no solo tienen los jardines, también tienen afuera de la propiedad el camino que sube la montaña por la quebrada Mixquillacu. No es fácil de caminar para todos, pero con un pequeño esfuerzo, pasar algunas horas caminando por este camino que en ocasiones puede ser algo empinado, poner barro, pero hay muy buenas aves ahí. Hay que ir temprano porque ya a medida que avanza el día la actividad de aves disminuye. En Huacanqui lo mejor es empezar temprano por la quebrada Mixquillacu, bajar a desayunar y después pasar el resto del día en los jardines y en los bebederos.
En el camino, la estrella es el fruterito de garganta de fuego. Esta es una pequeña cotinga, familia del gallito de las rocas. Este frutero es bien pequeñito y ese color escarlata de la garganta es... Esta foto no le hace mérito porque está un poquito oscura, pero los colores son muy vibrantes. No es fácil de encontrar, hay que dedicarle quizá más de un día en la quebrada Mixquillacu para poder encontrarlo. Como que a veces llegas y está ahí, pero por lo general hay que esforzarse para poder encontrarlo y mucho más para poder fotografiarlo. Uno más común es el mosquerito de cola corta, que también está prácticamente en toda la Amazonía. En Huacanqui es relativamente fácil verlo. Este quizá es el ave, el atrapamoscas más pequeño del mundo. Es muy chiquitito. Casi siempre para arriba, en la parte alta de los árboles, del dosel arbóreo. Y la parte interesante de esta especie es la cola, miren. Es ridículamente pequeña. Para ser un atrapamoscas, nunca has visto algo como eso. Yacamar de frente azul también es bien común en este camino de Mixquillacu. Es una ave bastante bonita. Creo que es el único yacamar que tenemos en la zona de montañas. Las demás especies viven en Amazonía Baja. Las lechuzas en la zona de Huacanqui es quizá uno de los lugares donde es más fácil encontrar lechuzas, sobre todo la lechuza tropical que está un poco por todos lados. El búho de vientre bandeado, ¿no? El búho estriado, son especies que suelen estar ahí en los alrededores del albergue. Saliendo a caminar un poco en la noche es fácil, relativamente fácil encontrarlos. Otro lugar que me encanta en San Martín es el Morro de Calzada. Es una montaña que tiene diferentes tipos de hábitats en un área relativamente pequeña. Entonces podemos encontrar el modmod o relojero rojizo, que casi siempre lo escuchas cantar. Es cuestión de esforzarte un poco cuando lo escuchas, buscarlo y lo vas a ver. Es una ave muy bonita. El chotacabras negruzco también, que solía estar ahí por la entrada de lo que antes era el camino de subida hacia la cumbre. Ahora ha cambiado un montón el lugar en Calzada, pero todavía se pueden ver muy buenas aves, como este chotacabras o esta cotinguita de ceja blanca que está a veces posada por ahí por las lagunas que están ahí en la entrada del centro de interpretación. Es una ave muy bonita, es pequeña, no es muy grande, pero si tenemos suerte podemos ver esas plumas púrpuras que tiene en el hombro, que son muy bonitas. Si nos vamos todavía más al norte, es un lugar que siempre tenemos que visitar sí o sí, es la Reserva Arena Blanca en Aguas Verdes, de nuestro amigo Norville. Él empezó hace muchísimo tiempo, por iniciativa propia. Se enamoró de los colibríes un día que fue a hacer una pasantía, creo que a Huembo, a ver lo del colibrí maravilloso. Y en lugar de poner atención a la pasantía, a las clases, él se concentró en los bebederos para colibríes, hasta que descifró el misterio y puso sus propios bebederos. Y tiene más de 20 y tantas especies ya viniendo a sus bebederos. El ermitaño verde suele ir a estos bebederos. Ha hecho ya igual su jardín. Está dejando ya poco a poco de lado los bebederos. El ermitaño rojizo, me parece que es este, que es el primer colibrí que él registró en sus bebederos, hace muchos años atrás, cuando recién empezó. La coqueta de cresta rufa también llega bastante a su jardín. Esta es una foto de una hembra, la que vimos anteriormente de Huacanqui era un macho con la cresta bastante desarrollada. Las hembras tienen una cresta muy pequeñita, apenas visible. El colibrí de pico largo tiene unos colores fabulosos. No siempre es posible ver este brillo de los colores del colibrí, pero los colibríes tienen una peculiaridad, que muchos de los colores que vemos en las plumas no se deben a pigmentos, como en la mayoría de las aves, sino que se deben a pequeñas estructuras microscópicas de las plumas que alteran la longitud de onda con que la luz es reflejada hacia nosotros. Entonces, aquí en esta foto tuve la suerte de poder fotografiarlo con una luz que venía directamente de su garganta hacia el lente de mi cámara y podía ver ese color rojo.
Si ven un poco más arriba, vemos esta área negra. Las plumas son las mismas, tienen la misma estructura física, pero esta zona de aquí está en un ángulo diferente que lo que están estos hacia mi cámara. Entonces, estas se ven oscuras, se ven negras, estas se ven rojas. Si de repente el colibrí gira un poquito, toda la garganta se va a ver negra. Entonces, diferentes longitudes de onda se reflejan hacia nuestros ojos. Entonces, a medida que el colibrí mueve su cabeza, los colores van cambiando, ¿no? El rojo se puede volver negro, el azul se puede volver verde, o negro, o lo que sea. Ese se llama efecto tornasol, y no se debe a pigmentos, como les digo, sino a estructura microscópica de las plumas, que reflejan la luz en diferentes ángulos, con diferentes longitudes de onda. Leí alguna vez a alguien que publicó por ahí en Facebook o algo, el colibrí mágico de 1000 colores, que es único en el mundo. Todos los colibríes tienen esta característica, todos tienen este efecto tornasolado. Es la única familia de aves que tiene estas estructuras microscópicas en las plumas que modifican la longitud de onda de la luz que se refleja. Wilson, para hacerte recordar que quedan 7 minutos para cerrar la sesión y acabarla de hoy día. Sí, terminamos con aguas verdes y ya estamos. Con la cerda crestudo creo que es la estrella del jardín de colibríes de Arena Blanca. Es un colibrí extremadamente bello, como ven esa cola larga, como en puntas, y la cresta que aquí se prolonga hacia bien arriba de la cabeza. Por ejemplo, este colibrí nunca viene a los bebederos, él siempre viene a las flores. Como les digo, los bebederos es algo que ya es una tecnología que se está dejando atrás. Las flores, los jardines floridos resultan mucho mejores y ayudan además a conservar a las aves en buen estado de salud, ya que no las arriesgamos a tomar líquidos azucarados que puedan estar malogrados. Entonces, hasta ahí llegamos los sitios más importantes para ver aves en San Martín. ¿Sí? Hay algunas otras imágenes del sitio de Arena Blanca, donde igual las perdices o tínamos son también un atractivo importante para ellos, para los observadores de aves en esta zona. Norby les ha creado un comedero, les tira pedazos de maíz molido, chancado, y las aves llegan a comer, y él ha logrado establecer una zona de alimentación que está resultando segura para las aves, están viniendo especies interesantes y es un atractivo muy, muy bonito para los turistas. Entonces, como pueden ver, San Martín está lleno de lugares fabulosos. Les he mostrado los más conocidos, digamos, pero como les digo, o sea, si se levantan temprano en la mañana, ponen una silla en la huerta y empiezan a fijarse, y se van a dar cuenta que hay montones de especies de aves dando vueltas por todos lados. Entonces, con esto termino la parte de lo que es introducción a la observación de aves. Como ya les dije, hoy hemos hablado de cómo ser un observador de aves, no cómo ser un negociante digamos, un empresario turístico para observación de aves. De eso vamos a hablar mañana. Entonces, si tienen alguna pregunta relacionada a la actividad de aves, de observación de aves como tal, estoy a su... Acá te voy a hacer unas 2 preguntas porque hay resto de temas que se van a ir viendo más adelante. Claro. ¿Hay un libro que hable sobre aves en general, en especial sobre la ciencia de su percepción? Datos o como qué distancia pueden oír o ver para no espantarlas. Hay muchos libros, hay infinidad de publicaciones sobre la biología de las aves, y no solo biología, diferentes temas que interesan a muchas personas, ¿no? Cómo se comportan las aves, hay libros que están dedicados a una especie, como hay libros que están dedicados a una familia, hay libros que están dedicados a todo el orden aves. La Universidad de Cornell tiene un curso de ornitología básica que es súper interesante y yo lo recomiendo, la verdad, a todo el mundo. Ellos lo hacen a distancia, tú te inscribes, pagas tu inscripción y ellos te envían el material impreso, ¿no? Te envían un par de cosotas enormes para leer
te toman exámenes, es un curso completo y se hace a distancia y te dice todo, absolutamente todo lo que quieras saber sobre el orden Aves. Yo recomiendo, la verdad, ver esto de la Universidad de Cornell, el Laboratorio de Ornitología de Cornell. Ellos tienen el curso de ornitología básica que es muy, muy bueno. Después libros, tú puedes entrar a Google, poner cualquier cosa que se te ocurra y va a existir ese libro. Yo creo que las aves son el grupo quizá más estudiado de vertebrados en todo el mundo, porque justamente son las que más nos atraen, nos apasionan. Entonces mucha gente ha escrito muchos libros. O sea, decirte este libro, este otro, es imposible, ¿no? Hay demasiados libros y depende de cuál es tu interés específico, tú eliges qué libro te interesa. Hay millones de libros por todos lados sobre aves. Otra pregunta, ¿el tipo de plumas diferentes tiene algún tipo de función específica? Claro, tienes básicamente las plumas de contorno, que son las que dan la forma al ave y son las que protegen a las aves. Las aves son seres muy sensibles. Sin sus plumas no pueden vivir. Entonces, las aves tienen un metabolismo muy, muy alto. Entonces, su temperatura corporal es alta, es alta. Si tú tienes en tus manos un ave y está caliente, está muy caliente, está más caliente que nosotros. Su temperatura en general es más alta que nosotros. Principalmente por el hecho de que vuelan, consumen mucha, mucha energía. Entonces, la piel desnuda de un ave es propensa a perder calor muy fácilmente. Y si un ave pierde calor muy fácilmente, se va a morir muy rápido. La función de las plumas de contorno es mantener el calor. Las plumas de contorno son impermeables al agua. Cuando llueve, la piel del ave no se moja. Jamás una gota de agua pasa la barrera de plumas y moja la piel. Eso no sucede. Si eso sucede, el ave se muere. Entonces, las plumas de contorno son muy importantes para la supervivencia del ave. Y el otro grupo de plumas importantes son las aves, las plumas de vuelo, que son básicamente las plumas primarias del ala, son las plumas más largas, las que se encuentran más al extremo, digamos, en el brazo, y las plumas de la cola, que también sirven para maniobrar, ¿no? Entonces son básicamente plumas de contorno y plumas de vuelo. Los grupos bueno, el tema es muy amplio. Agradecemos a Wilson, ya la sesión está por cerrarse. Agradecer a cada uno de ustedes, los participantes en este ciclo de conferencias. El día de mañana vamos a seguir teniendo a Wilson continuando ya en el segundo día. Y nuevamente agradecerles a Jeric, a Simone, al equipo de Econavic, y a ustedes nuevamente por haber estado acá presentes. Así que nos vemos el día de mañana a la misma hora y muchas gracias. Ok, gracias a todos y nos vemos mañana.